Si Aguara desapareciese, ¿qué se perdería el mundo? Ojalá Aguara tenga que desaparecer porque el problema del agua ya se ha solucionado, ¿no? O porque ya todo el mundo tiene acceso a agua limpia o lo que sea. A día de hoy tenemos 240 infraestructuras en 28 países. ¡Qué burrada! Y damos agua, saneamiento o agricultura a más de 149.000 personas, ¿no? Que ya empiezan a ser unas cuantas, la verdad. Y siempre lo digo, ¿no? Aunque hubiéramos hecho solamente un proyecto en una zona y hubiese satisfecho a una familia, ya hubiera sido brutal, ¿no? O ya hubiera merecido la pena. Más o menos estaremos en unos 7 millones y medio, casi 8 millones de botellas. Esto de este formato. De zumos, yo creo que son como 6 millones de litros entre 3, pues unos 18 millones de botellas. O sea, vendemos ahora más zumo que agua, casi. Joder, cuando llegas a ver los pueblos, ¿no? Sobre todo los pueblos remotos, pues que hay veces que han visto a muy pocos blancos en su vida, pues los niños pequeños a veces como que se asustan en plan, un blanco, ¿qué es eso, no? Una de las mensajes, ¿no?, que intento terminar cuando hago alguna charla por ahí es eso, ¿no? De, oye, este es mi ejemplo de Aguara, no sé si yo tengo la oportunidad o la situación o X de haber hecho este proyecto, oye, que esté saliendo relativamente bien, ¿no? Que llevamos 10 años, que hayamos tenido este impacto, pero no hace falta montar aguaras de turno o lo que sea, ¿no? Simplemente con sacar un poco de tiempo para los demás, un ejercicio pues que a veces hago, de ir por la calle y cuánta gente está sin el móvil, cuánta gente está sonriendo, cuántas risas escuchas. ¿Se puede solucionar el problema del agua en el mundo? Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right. Me paso el día rompiéndome la cabeza pensando en qué tipo de entrevistado puedo traer al podcast para que realmente aporte valor y sea diferente. Y estoy segurísimo que hoy he dado con la tecla. Porque Pablo Urbano es cofundador de una empresa social. No es ni una empresa tradicional al uso, ni una ONG. Está en el medio. Y nos explica qué significa hacer proyectos de agua potable en más de 28 países, qué significa llegar o impactar a casi 150.000 personas gracias a sus proyectos y sobre todo qué significa llegar a donde muy poca gente llega. Me ha sorprendido muchísimo la humildad abrumadora de Pablo, que pese al impacto tan grande que está teniendo, sigue con los pies en la tierra y con esa sonrisa que le caracteriza. Muchísimas gracias, Pablo, por venir a explicarnos un modelo de negocio que muy poca gente conoce y ayudarnos a entender que no simplemente las empresas están para ganar dinero y las ONGs están para ayudar. Se pueden hacer las dos cosas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo el Molde. Hoy con el soñador que lleva agua donde muy poca gente llega. Pablo Urbano. Espero que os guste. Ha habido mucha volatilidad en la bolsa en las últimas semanas. Ha habido empresas enormes como Amazon, UPS, que han despedido a decenas de miles de trabajadores. Y es por eso que muchos inversores están nerviosos y buscando soluciones más estables. Hoy os quería presentar una solución o un producto que a lo mejor os puede interesar. Trade Republic, el patrocinador oficial de Rompiendo el Molde, ha lanzado el nuevo producto de renta fija, a través del cual puedes invertir en cientos de bonos, tanto corporativos como de Estado, desde solo €1. Es muy fácil. Simplemente tienes que elegir el plazo, fijar el interés y puedes mantener la flexibilidad, es decir, que puedes vender en cualquier momento, al precio de mercado. Además, están dando un 1% de bonificación adicional a aquellos que inviertan en renta fija antes del 13 de noviembre. Es decir, que tienes unos días todavía para invertir en renta fija a través de Trade Republic y recibirás un 1% de bonificación adicional. Os voy a dejar el enlace aquí para que descubráis este producto y también el QR en pantalla, si lo queréis escanear, será muy sencillo y os llevará directamente a la página o a la aplicación de Trade Republic. Muchísimas gracias, Trade Republic, como siempre, y empezamos con el episodio. Pablo, muchísimas gracias por venir a Rompiendo el Molde y venir a explicarnos sobre todo un modelo de negocio que muy poca gente conoce, que es novedoso y que creo que puede enseñar mucho a mucha gente. Acabas de llegar de un viaje de un proyecto en Kenia con Sebastián Yatra, ¿no? Bueno, más o menos. No ha sido así exactamente porque el videoclip con Sebastián Yatra se graba hace bastantes meses. Yo vengo de Kenia también por ver proyectos de Aguara, pero no he estado físicamente ahora mismo con Sebastián en Kenia. Pero bueno, eso es una historia bastante divertida. ¿Y cómo fue ese proyecto que hicisteis? Pues a ver, con Sebastián Yatra fue un poco pues locura, improvisación y cosas como que surgen, ¿no?, sobre la marcha. Tenemos un gran amigo en Aguara que se llama Borja Respaldiza, que tiene una productora de vídeo que se llama The Films, que es que nos acompaña a muchos proyectos en Camerún, en Chad, en Camboya. Y la verdad es que es un artista increíble, ¿no? Tiene una sensibilidad con las imágenes y luego como edita es súper creativo. Y él es mi amigo de Sebastián Yatra.
No me preguntes por qué, porque no lo sé. No sé si es que han hecho algún vídeo anteriormente o alguna historia, pero Borja tiene aquí tatuado el mapa de África y Sebastián en los premios Latin Grammy o no sé qué historias estas que ganó, le preguntó, oye Borja, esto del tatuaje de África, ¿por qué lo tienes? Cuéntame un poco más. Y Borja le habló de Aguara, de los viajes que había hecho pues, a Camerún, etcétera, etcétera. Y dijo, oye, por cierto, el próximo viaje que tenemos es a Kenia, ¿por qué no te vienes? Y Sebastián dijo en plan, pues de una, ¿sabes? En plan, a la mierda. O sea, ahora mismo, pues, oye, puedo hacerlo. Me atrevo a hacerlo también, que bueno, yo creo que estos viajes también imponen un poco. Y así fue. Entonces, como 3 meses antes o 2 meses antes, se decidió, oye, pues venga, que viene Sebastián Yatra, tenemos que organizar el viaje. Ya está organizado, pero oye, pues su billete, etcétera, etcétera, ¿no? Y nada, y como uno más, o sea, como uno más en el viaje, obviamente en turista, facturando normal, los fans alrededor como flipando, en plan tú, que está aquí Sebastián Yatra, ¿sabes? En la misma cola para ir a no sé dónde, que hacíamos escala. Y nada, muy guay. Y allí uno más también, en terreno. Además vino con un amigo suyo, con Jesús, y es que súper normal, súper cercano. Allí él estaba ya con el lanzamiento del disco Milagro en mente, ¿no? Que salió en mayo, pues esto fue anterior a mayo, y ahí enseñó la canción Amen. Dijo, joder, todo este viaje me está recordando mucho esta canción que va a salir en el disco, y la puso y fue como, wow, o sea, este es como el tema del viaje, ¿no? Y ahí pues los dos se calentaron, Borja y él, y dijeron, y aquí hay que hacer algo, ¿por qué no hacemos el videoclip de la canción Amen aquí, ¿no? O ¿por qué no hacemos un videoclip especial de la canción Amen aquí en Kenia, ¿no? Y así se hizo de una, ¿no? Se aprovechó pues, las imágenes que se habían grabado durante días anteriores en Kenia y luego en Kibera pues, se hicieron unas imágenes un poco más específicas del videoclip donde sale él pues, cantando, bailando, más como en primer plano, ¿no? Y así fue, ¿no? Y luego pues justo ahora en septiembre, el 8 de septiembre salió el videoclip por fin, después de muchos meses de trabajo, de ver cuándo era el mejor momento, de entender también pues cuándo era el mejor momento pues para Sebastián, para Aguara, bueno, claro. pues para todas las partes, ¿no? Pero bueno, yo creo que es lo bonito de Aguara, ¿no? Que lía hasta un Sebastián Yatra para que vaya a conocer los proyectos, que enamora, que engancha. Y bueno, y así surgen las cosas, ¿no? Pues gracias a, yo qué sé, providencia o causalidades o como lo quieras llamar. Pero bueno, así es un poco todo el camino de los 10 años de Aguara que llevamos viviendo. 10 años ya. Sí. Sí, y años. Cuéntanos, ahora que ya has dado el contexto de tu última experiencia con Sebastián, que creo que a mucha gente le llamará la atención, ¿quién eres y por qué crees que la gente debería escuchar nuestra conversación? ¿Qué crees que pueden sacar de nuestra conversación? Bueno, ¿quién soy? Creo que soy una persona completamente normal, o eso quiero ser. Sí, como una persona obviamente súper afortunado, ¿no? De haber nacido en Madrid, de haber tenido pues una educación que mis padres me han podido ofrecer, ¿no? Pues en un colegio, bueno, pues que he aprendido muchas cosas, tengo muchos amigos de allí, luego pues en una universidad, estudio ingeniería industrial y bueno, pero me considero una persona, pues como puede ser cualquiera que nos esté escuchando, que eligió un camino de emprender, de montar una empresa que no solamente hay un interés económico, sino un interés social, y por eso nace Aguara. Uh-huh. Y que ha seguido ese camino pues con un equipo espectacular, con una gente espectacular y yo creo que por eso es interesante un poco mi historia, ¿no? Que puede ser una persona muy normal, muy cercana, muy sencilla, que le encanta pasárselo bien, pero también currar por un motivo muy concreto, ¿no? Y bueno, yo creo que por eso puede ser interesante. Qué bueno. Hace unos meses entrevisté a Jacob Ben-Bunan, que tiene una agencia de branding de las más potentes del mundo. Y ellos cuando empiezan a conocer una marca siempre les hacen la misma pregunta y es si tu marca o tu empresa desapareciese, ¿qué se perdería al mundo? Si Aguara desapareciese, ¿qué se perdería al mundo? Qué bueno. Pues hay algo que siempre hablamos y es ojalá Aguara tenga que desaparecer porque el problema del agua ya se ha solucionado, ¿no? O porque ya todo el mundo tiene acceso a agua limpia o lo que sea. Entonces, como dándole la vuelta a esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si Aguara desapareciese? Pues si Aguara desaparece porque, pues por razones económicas o razones de mercado o lo que sea, pues sería una pena, ¿no? Pues porque yo creo que somos ejemplo de cómo una empresa puede tener un impacto social en otras personas, muy claro y muy directo, ¿no? O la forma que hemos querido desarrollar el producto siempre tiene en cuenta el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que somos un poco ese ejemplo. Entonces, si desapareciese, pues sería una pena, ¿no? Por perder un referente. No hablo porque sea Aguara en concreto, pero bueno, se perdiera ese referente. Y en cambio, oye, ojalá desapareciese
porque se ha solucionado el problema del agua. Qué bueno. Has hablado de que sois una empresa social. Vamos a desgranar este término un poco más porque creo que mucha gente no lo conoce. Yo siempre que hago una entrevista, antes intento hablar con mi círculo y les pregunto, oye, cosas sobre o el entrevistado o la empresa o el motivo. Y cuando a varios les he explicado que es una empresa social, la mayoría no conoce muy bien qué significa, normal, exactamente qué hace, etcétera. Y creo que ese es el motivo principal por el que estás aquí, por el que la gente pueda entender que no solo está el estilo tradicional de empresa y no solo está el estilo tradicional de fundación, exacto, sino que hay un punto intermedio, por así decirlo, que es lo que vosotros hacéis. Justo, sí. Empresa social es, bueno, una empresa que nace o que tiene un propósito muy fuerte, ¿no? En su día a día, que tenga un impacto pues, positivo en la sociedad o en el medio ambiente, ¿no? Hay pues, diferentes tipos de empresa. Pues puede ser, oye, que en tus actividades económicas pues puedas emplear a personas en colectivos vulnerables o con discapacidad, o bueno, que tengas como en cuenta, oye, la forma de hacer ese trabajo o esas acciones, pues que tengan en cuenta aspectos de la sociedad que quizás están un poco de lado, ¿no? O cubrir quizás ciertos huecos que no están cubiertos por las empresas más tradicionales, ¿no? O si no, en nuestro caso nosotros invertimos el 100% del dividendo, es decir, del beneficio disponible de la venta de los productos, en financiar proyectos de acceso a agua potable. Es decir, pues de esta botella, ¿no? Yo la vendo pues a un cliente pues a €1, pues oye, pues pago los costes de logísticos de distribución o de comercialización, pago los costes de la botella, pues el plástico, las etiquetas, el tapón, la logística de un lado para otro, los salarios de la empresa, que ahí me incluyo yo, por ejemplo, que trabajo en Aguara, la oficina, todos los costes que pueda haber, así como en cualquier empresa. Y el resto, aparte de la inversión que necesite Aguara para seguir creciendo, ¿no? Pues un nuevo formato, una nueva historia, pues que tengamos que invertir. Ok, pero el resto, lo que nos llevaríamos los accionistas por ser accionistas de Aguara o ese cash flow disponible, es lo que se destina a hacer estos proyectos. Tú, ¿estás suscrito? ¿Estás suscrita? ¿Te has parado un momento a reflexionar en el valor que a lo mejor te está aportando esta invitada o este invitado? No, ¿verdad? Pues si crees que te está aportando algo de valor, lo único que te pido a cambio es que por favor le des al botón de suscribirte, o en YouTube, que es muy sencillo, o en Spotify, porque de esta manera me ayudarás a traer a mejores entrevistados. Gano credibilidad y todos ganamos, porque las conversaciones serán cada vez mejores. Muchísimas gracias por tu apoyo y continuamos con el episodio. Y perdona mi ignorancia, pero cuando constituyes una empresa social, ¿es un procedimiento diferente al de constituir una empresa normal? En España a día de hoy no existe la figura jurídica de empresa social. Vale. Hay algún proyecto de SLIC, que es una sociedad limitada de interés general, pero a día de hoy no hay nada. O sea, nosotros en Aguara somos una SL como otra cualquiera. Lo que pasa es que en estatutos los 3 socios hemos firmado ante notario que el 100% del beneficio disponible se va a destinar a hacer proyectos. Vale. Y que tenemos en cuenta, pues, bueno, obviamente unas buenas prácticas de hacer empresa. Y para que la gente ahora a lo mejor nos están escuchando y dicen, ¿dónde compro yo Aguara? ¿Dónde lo pueden comprar? Bueno, pues poco a poco en más sitios, ¿no? Tenemos muy desarrollado bastante desarrollado el canal Oreca, ¿no? En restaurantes, cafeterías. Vale. Que bueno, es verdad que somos muy de Madrid, ¿no? Poco a poco estamos llegando a otros sitios, pero Madrid es verdad que es una ciudad que que hemos nacido aquí y tenemos al final pues más presencia de marca. Pues clientes pues desde Cristina Oria, ¿no? Por ejemplo, o gente así, pues bueno, que tiene en su ADN también pues ese compromiso social. Y si no en cadenas de alimentación, pues tipo Corte Inglés, en Lupa en Cantabria o en Alimerca o bueno, en fin, en diferentes sitios, ¿no? Y luego pueden comprar por la web también, ¿no? Sí, tenemos por Amazon. La web de Aguara. En Amazon no, en Amazon vale. Estuvimos, pero quitaron todas las aguas y no hemos vuelto a estar porque ahora como seller es un poco complicado. Pero bueno, en nuestro e-commerce de Aguara o en Big Crafters, que es el e-commerce de Hijos de Rivera, también lo pueden comprar Aguara. ¿Y dónde os funciona mejor? ¿En vuestra web propia o en Oreca? ¿O ninguna de las dos? No. El principal canal de venta es Oreca. Vale. Diría yo que es un 60 y tantos %. Vale. La alimentación calculo que es un 15-20 y el resto es el e-commerce de Aguara. Vale. Te voy a cambiar de tema ahora. Estabas hablando antes de que ojalá vosotros en algún momento dejaseis de existir porque significaría que el problema del agua está solucionado. ¿Se puede solucionar el problema del agua en el mundo? Joder, buena pregunta.
A ver, por esperanza, o quiero pensar que sí, ¿no? Porque al final es un problema, entre comillas, material, ¿no? Digo que poniendo medios, pues hay infraestructura para solucionarlo, ¿no? Y para ofrecer, oye, un mínimo de accesibilidad, tanto a agua limpia como a saneamiento, como luego a huertas, ¿no? O agricultura, que es un poco las 3 tipologías de proyectos que hacemos. Quiero pensar que sí, porque es un tema muy material, ¿no? Y que hay medios para poder hacerlo. Pero es verdad que el otro día, hablando con un misionero, cuando estaba en Kenia, justo hablamos, ¿no? Y me comentaba, pues igual la pobreza es muy difícil, además un misionero local de Keniata. Me decía, la pobreza es un problema que es imposible de solucionar. Creo que siempre va a haber pobreza, me decía él, pero creo que lo bonito es dar esperanza tanto a las personas que tienen menos recursos como al mundo, ¿no? De que cambiarlo es posible. Entonces me gustó lo que dijo, me sorprendió. No sé si lo comparto al 100%, pero es verdad que es que cuando pues vas a diferentes países, ¿no? Como he podido estar pues en Etiopía, Camerún, Camboya, Kenia, etcétera, etcétera, pues por desgracia, ¿no? Ves muchos tipos de pobreza, ves miseria, ves etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que al final el mundo, pues por cómo funciona, siempre va a haber un poco de desigualdades, que ojalá que no, ¿no? Quiero pensar que hay esperanza, pero lo que es pobreza creo que va a ser difícil de solucionar. Pero sí que temas materiales como es el acceso a agua limpia está avanzando positivamente hacia erradicarlo. O sea que, bueno, todavía hay muchísimo que hacer, pero yo creo que sí que vamos en buena tendencia. Otra cosa un poco ligado, que no tiene que ver con pobreza material, yo creo que es la pobreza espiritual. Y ahí sí que creo que hay una gran labor que hacer, no solamente, bueno, y creo que más en países desarrollados, ¿no? Creo que ese es otro temazo. ¿Puedes elaborar? Pues sí, desde luego. O sea, yo creo que la riqueza material pues, que podemos tener en España o en Madrid o lo que hemos recibido, ¿no? Pues o porque nosotros lo hemos generado, pues con nuestro trabajo o lo que sea, o que lo hemos recibido pues por nuestros padres o por lo que sea, ¿no? Pues por familia o X que hemos podido tener como más cosas materiales, pero a la vez vemos que en el mundo cada vez hay más necesidad de cosas más materiales o necesidad de sentirse querido o necesidad de sentirse acompañado. O sea, tasas de suicidios no paran de crecer, tasas de depresión, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que vamos hacia un mundo donde lo tenemos absolutamente todo, pero cada vez estamos más vacíos por dentro, ¿no? Entonces, bueno, como que también son reflexiones que cuando viajas a estos países, ¿no? Que pues tienen muchas menos cosas materiales, pero joder, te sonríen todos los días o comparte contigo, te abren las puertas de su casa, te invitan a comer cuando tienen súper poco. Y aquí, pues, bueno, pues es más difícil, ¿no? Cada vez ponemos más vallas, más cosas más cerradas, más picaportes o más pestillos y cada vez somos más individualistas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo en lo que tenemos que pensar y bueno, yo creo que también es algo para plantearse, ¿no? Luego me interesa mucho hablar de los viajes que has hecho, los proyectos que habéis hecho y entrar en detalle en algunos proyectos, pero eso lo dejamos para luego. Por ahora hay una cosa que me interesa mucho entender y es ¿de dónde nace tu motivación? Porque, como tú has explicado al principio, tú has sido una persona que has tenido suerte en la vida, has nacido en una ciudad que es espectacular, como Madrid, y has tenido suerte de estudiar una buena carrera, etcétera, y podrías o haber montado una empresa de otro tipo o haber trabajado en una gran empresa, pero decidiste dedicar tu vida a emprender, y no solo emprender con lo difícil que ya es emprender, sino a donar tus dividendos a otros. Es que me parece... Perdona que te lo diga, pero es que me parece un acto heroico. O sea, bueno, para mí un emprendedor es un héroe, pero ya lo que haces tú es otro nivel. Bueno, es Entonces, diferente. ¿De dónde nace esa motivación? Pues yo creo que no hay un momento concreto, ¿no? Pues bueno, eso, estudié ingeniería y mi plan era, oye, no, pues eso, me voy a meter en banca, me voy a meter en una consultora o algo así, ¿no? Sí que ingeniería, a medida que avanzaba en tercer año o así, cuarto, ya la parte técnica me di cuenta que no me quería meter en empresas de ingeniería, como a gas.
Pero sí que la parte empresarial me gustaba mucho, pues cómo funcionan las empresas, ¿no? O qué figura tiene la empresa en la sociedad o, cómo lo hacen, ¿no? Básicamente. Entonces, por ahí, pues ya pensaba, oye, pues eso, mundo consultoría, mundo banca y en cuarto o en quinto, no sé cuándo fue, hice un curso de creación de empresas porque ya había algo ahí como que me motivaba o siempre me apuntaba a charlas de emprendedores o cosas así. Entonces, eso como que me llamaba la atención, pero como que lo tenía un poco apartado, ¿no? En plan de, no, esto no es para mí o lo que sea, ¿no? Pero nada, este curso de creación de empresas era como muy sencillo, ¿no? Era, oye, pues partes de una idea y te ayudan pues con diferentes procesos o herramientas a validarla y a crear un business plan, etcétera, etcétera, ¿no? Me acuerdo que fue un proyecto de bicicletas que hice con gente random de clase, pero luego, después de ese curso, hice unas prácticas de creación de empresas en una empresa social de un antiguo alumno de la escuela. O sea, que ya había ahí algo social que me motivaba y eso me gustó mucho porque conocí lo que es el mundo de empresa social, ¿no? Que en ese momento pues, no tenía ni idea. Esto era pues 2013, 2014 y me hizo un poco como clic, ¿no? Luego, aparte, en paralelo, o ese gen social de donde nace también, mi hermano mayor también colabora con una ONG en Honduras. Él se ha ido varias veces a Honduras a medio vivir, pues varios meses, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama la ONG? ACOES. ACOES. Sí, y bueno, yo creo que también pues, es un ejemplo, ¿no? Para mí que mi hermano pues haya dedicado pues igual 6 meses en un momento de su vida o luego otra vez, etcétera, etcétera, ¿no? Pues yo creo que también, pues bueno, es un ejemplo que tienes ahí, ¿no? Pues que te llama la atención, ¿no? Luego, obviamente, lo que hizo clic de verdad o ese pasito, ¿no? Fue cuando Antonio vuelve de Etiopía. Antonio es un amigo del colegio, gran amigo, que nos conocemos desde los 14 años, diría yo, más o menos. Y Antonio vuelve de Etiopía, que había estado allí 6 meses construyendo un hospital en Afar, que es la zona noreste de Etiopía. Y vuelve en plan, o sea, lo del tema del agua es muy heavy. O sea, y afecta a muchas cosas, ¿no? Dice, tío, estaba construyendo el hospital y no para de venir gente por causas relacionadas con el agua, ¿no? Oye, pues alguien que venía con una herida que se había desparramado y, tío, y no había vuelta atrás con ese brazo, ¿no? O gente con malnutrición porque no tenían agua con que cultivar un huerto, ¿no? O gente que había consumido agua en mal estado y tenía enfermedades pues tipo cólera, tifus, etcétera, etcétera. Y luego, pues, mogollón de niños por todas partes con sus bidones amarillos que dices, ¿por qué este niño no está en el cole, no? Y es porque las mujeres y niños en estas zonas, en estas tribus, son los encargados de ir a por agua, ¿no? Entonces, a él como que también le estalló la cabeza de, tío, es que el agua afecta a muchas cosas. No solamente es un tema de, oye, el agua que no tienes, ¿no? Que es algo, pues, completamente necesario en nuestro día a día, sino que el agua, pues, oye, produce problemas de educación, de higiene, de salud, de igualdad, de etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, también él allí conoció muchas organizaciones o varias organizaciones que trabajaban en el tema del agua, que lo trabajaban muy bien, pequeñas organizaciones, con mucha experiencia allí en terreno, con experiencia en agua y sobre todo con vocación de permanencia. Que no es que fuesen a hacer un proyecto y se iban a ir, sino que ellos se quedaban en terreno, formaban a la gente local y se encargaban de que ese proyecto tuviera una vida útil larga, ¿no? Entonces fue como unir las piezas, ¿no? Oye, pues está este problema del agua, estas organizaciones que lo hacen súper bien, pero que esto era 2014, cuando tuvimos esta conversación, que debido a la crisis económica que vivimos, bueno, en España y en bastantes zonas del mundo, se habían dejado de dar donaciones, tanto privadas como públicas, ¿no? Entonces estas organizaciones, o varias habían cerrado, o varias empleaban más de la mitad de su tiempo en buscar financiación que en vez de hacer los proyectos, ¿no? Entonces fue como hilar las piezas y decir, oye, pues, ¿por qué no montamos un proyecto en España? Tampoco queremos dejar todo, o sea, en plan, oye, tampoco quiero como dejar mi familia, dejar todas mis, pues no sé, mis movidas en Madrid o donde fuese, e irnos ahí de misioneros o dejar todo, sino que queremos de una manera acercar, ¿no? O montar un proyecto guay en Madrid que mole, en España, que sea de verdad una alternativa de producto, que sea algo que la gente quiera comprar y que eso ayude a que apoyemos a estas organizaciones en temas del agua, ¿no? Entonces, pues ahí, pues bueno, un poco, ¿y qué producto? Etcétera, etcétera, ¿no? Pues obviamente, pues fue fácil el linkar, oye, pues si queremos hacer proyectos de agua, qué mejor que lanzar una marca de agua en España, ¿no? Podríamos haber hecho bicicletas, podríamos haber hecho, yo qué sé, trajes de baño o lo que sea, pero bueno, el agua obviamente pues es ese elemento común, ¿no? Que molaba y además, bueno, España
Hay un consumo bastante importante de agua mineral, es verdad que es salvaje, muchas multinacionales. Es un mercado muy competitivo, pero que pensamos que con valores sociales y valores medioambientales pues podíamos diferenciarnos del resto de marcas, ¿no? Y tener ahí como nuestro hueco. Claro, Y sí, bueno, es que así surge. si te pones a pensar en áreas donde te puedes meter a emprender y piensas en el agua, dices, qué No, movida. ni de broma. O sea, no, de hecho hablamos con gente relacionada con el agua y nos decían, no, ni de broma. O sea, con más tacos, obviamente, no nos decían ni de broma, decía que estamos locos y que no, que por favor que no, que nos metiésemos en otro sector, que no tenía ningún sentido, que el agua es un producto con muy poco margen, súper prostituido, es una commodity. Grandes grupos utilizan el agua como complemento de portfolio para sus productos principales. Entonces, bueno, por ahí nos decidimos meter. Eso es interesante lo que acabas de decir. O sea, por ejemplo, un Coca-Cola de turno, por decir un nombre, o estas empresas grandes establecen, bueno, muchas veces tienen muchísimas marcas de agua y dices que estas marcas lo que les ayudan es a tener un portafolio más grande de productos, pero realmente no están ganando mucho dinero con ese agua. Exacto, justo. Sí. Por ejemplo, la marca de refrescos, ¿no? Coca-Cola que has mencionado. Pues Coca-Cola, cuando va a un restaurante, pues prefiere ir con un portfolio que le cubra el restaurante entero, porque así impide que otra empresa de bebidas se meta y le intente quitar productos que puedan tener en común. Y también para el restaurante es más fácil, oye, tengo un proveedor que me trae todo, pues obviamente es un win-win, ¿no? Claro. Y aparte, pues puedes, oye, Coca-Cola, bueno, esto no sé si se puede decir, ¿no? Pero Coca-Cola igual respeto lo que es el precio de Coca-Cola, pero con otros productos puedo bajar precio si me mantienes el precio de Coca-Cola intacto, ¿no? Entonces, bueno, pues jugar ahí con la cuenta en general, pues para que compense. Claro. Y justo el agua, pues es un producto pues que se utiliza mucho para eso. Y no solamente Coca-Cola, o sea, hablo también de cerveceras, otras refresqueras. Sí, claro, yo he visto algunas cerveceras en España que se han metido en temas de agua y al principio decía, pero ¿y por qué se meterán aquí? Pero ahora ya justo lo entiendo mejor. Sí, de hecho todas las cerveceras de España tienen su agua, menos Heineken, que no se quiere meter en otros productos que no sea cerveza, pero su distribuidora, por ejemplo, SIH sí que tiene acuerdos con marcas de agua. Y después de que os dijesen que no lo hagáis, que es muy complicado, etcétera, vosotros seguisteis obcecados con el agua. ¿Cuál es el mayor golpe que os dieron al principio o el mayor error que cometisteis? Al principio, porque errores, bueno, yo creo que seguimos cometiendo, ¿no? Pero yo creo que es la vida, ¿no? Al principio así golpe, varios. La botella nos costó un montón. Es verdad que nos empeñamos. No solamente sacar un producto de agua. La botella. Sí, pues fue bastante parto, ¿no? No solamente quisimos meternos en el mundo del agua, que ya era complicado, sino que quisimos desarrollar nuestra propia marca y nuestra propia botella, ¿no? Por un poco lo que decía al principio, queríamos hacer las cosas o el producto de una forma especial, ¿no? Es cuadrada porque compacta más, porque viaja mejor. Es decir, las botellas circulares, cuando las juntas, ¿no? Pues tienes los espacios intersticiales de los cilindros. En cambio, la botella cuadrada es más compacta. Es verdad que luego el peso es lo que más afecta en larga distancia, ¿no? En camiones completos. Pero en corta distancia es verdad que esto cubica mejor que una botella circular. Y además fuimos la primera empresa en Europa en utilizar plástico 100% reciclado. Es decir, el PET de esta botella proviene de otro PET de otras botellas ya utilizadas, ¿no? Y fuimos los primeros con 26 años, en 2016. Y eso fue un verdadero parto, ¿no? El que fuese cuadrada, el utilizar un material nuevo como era el 100% RPET, pues el manantial donde trabajamos, donde empezamos, pues fue como, ¿estáis seguros? En plan, ¿estáis zumbados? Es verdad que él estaba igual de zumbado y por eso se atrevió como a hacer estas pruebas y salieron más o menos bien y continuamos, pero sí que nos costó mucho, porque al principio tenemos un diseño de botella más cuadrado todavía. Las esquinas son muy difíciles de soplar. Hicimos muchas pruebas, muchos retrasos de lanzamiento de producto. Luego íbamos a embotellar en un manantial y a los 2 o 3 meses de lanzar nos dijeron, oye, no, que se vende, y los nuevos dueños no nos molaban y cambiamos a otro manantial. Entonces, bueno, por el camino sí que ha habido buenos palos. Pero al final un poco el equipo y el propósito te hace mirar y saltar las barreras que haya, ¿no? ¿Y de dónde viene este agua? Este agua en concreto viene de La Rioja, que es un manantial que se llama Mineracqua, que trabajamos con ellos desde hace unos años y la verdad es que
muy contentos, ¿no? Porque es una empresa pues pequeña, en un paraje, La Rioja, que es un sitio espectacular. Y es muy bonito, ¿no? Es verdad que ahora vamos a cambiar a otro manantial. Ellos ya lo saben, obviamente. Claro. Pero bueno, porque ahora si quieres hablamos también sobre esto, pero hemos llegado a una alianza hace 3 años con el grupo Hijos de Ribera. Entonces vamos a empezar a envasar en uno de sus manantiales del grupo y bueno, pues obviamente pues para que todo se quede dentro del grupo, ¿no? Hijos de Ribera, para el que no lo sepa, tiene marcas como Estrella Galicia, Justo. que conoce toda España. Exacto, sí. Vale, qué bueno, oye, pues enhorabuena. Sí. Vamos a hablar de los proyectos ahora, Vale. que hay muchísimo tema aquí y me interesa entrar en detalle. Primero, ¿en qué países habéis desarrollado proyectos de agua? Ya has mencionado algunos, pero para que la gente entienda el contexto global. A día de hoy tenemos 240 infraestructuras en 28 países. Qué burrada. Sí, la verdad es que yo ya, porque, o sea, para bien o para mal, como que los digo, ¿no? Como que lo veo mucho y a veces pierdes, ¿no? Como esa noción de la dimensión, ¿no? Y damos agua, saneamiento o agricultura a más de 149.000 personas, ¿no? Que ya empiezan a ser unas cuantas, la verdad. Y siempre lo digo, ¿no? Aunque hubiéramos hecho solamente un proyecto en una zona y hubiese satisfecho a una familia, ya hubiera sido brutal, ¿no? O ya hubiera merecido la pena. Pero es verdad que en estos 10 años, pues llegar a estas cifras, ¿no? Pues son cifras que te abruman, ¿no? Y súper orgulloso. Entonces, países que estemos activamente trabajando a día de hoy, o sea, pues eso, en toda la historia, en estos 10 años tenemos proyectos en 28, pero bueno, en algunos hemos tenido que salir, en otros seguimos, en otros pues hemos abierto nuevos países por diferentes motivos, ¿no? Pero bueno, países principalmente en el continente africano, pues desde un Marruecos, que sorprende, ¿no? Marruecos es un país bastante desarrollado, pues en el Alto Atlas hay bastantes problemas de acceso a agua limpia. Es verdad que hay manantiales y los proyectos que tenemos ahí son como canalizaciones desde los manantiales hasta las casas de la gente o estamos sustituyendo generadores diésel que no tienen dinero con que generar energía, ¿no? Pues lo estamos sustituyendo por paneles solares o baños también y letrinas. Luego, pues si seguimos bajando, tenemos proyectos en Senegal, tenemos proyectos en Benín, tenemos proyectos en Congo, en Gambia. Ya me lío con la geografía, ¿eh? Ya no voy a seguir bajando porque no me sé todos los países de África. Normal. Luego también tenemos en Sierra Leona, tenemos en a ver si sigo bajando. Yo creo que ya podemos subir. Tanzania, Kenia, Etiopía. En Chad tenemos también proyectos, en Madagascar, en la isla, en Mozambique. Y luego ya si nos cambiamos en Camerún, se me ha olvidado. Y luego ya si nos cambiamos de continente, en Asia tenemos bastantes proyectos en la India y en Camboya, que son brutales también. Y luego en Latinoamérica también tenemos algunos proyectos en Guatemala, en Colombia, en Perú, en Haití, Haití es un país muy heavy. Y luego ¿Por qué? Pues de hecho en Haití nos encantaría seguir trabajando, pero ahora mismo por cómo está la situación del país, que están en guerra civil y no paran de haber como golpes de estado, etcétera, etcétera, pues ahora mismo no podemos trabajar ahí, ¿no? Uh-huh. Y es una pena, porque yo creo que es un país también con una riqueza espectacular de recursos, pero por temas políticos, etcétera, etcétera, pues es un desastre, ¿no? Con respeto. Pero ¿En qué país has visto la pobreza más dura? Es que, bueno, yo he estado en Camboya, o sea, con mis propios ojos que haya visto. Yo he estado en Camboya, en Kenia he estado 2 veces, en Etiopía, en Camerún. Y son culturas súper diferentes, zonas muy diferentes. Es verdad que también he visitado zonas muy diferentes en cada país. Pues, por ejemplo, en Etiopía he estado desde la capital, Addis Abeba, donde ves mucha miseria. Es verdad que hay menos pobreza material, ¿no? Pero hay mucha miseria. Y ves situaciones duras en la calle. ¿Cómo distingues entre pobreza material y miseria? Pues a ver cómo lo puedo escribir. Yo más bien miseria lo veo como cuando no tienes ya ni esperanza, ¿no? Cuando
Pues cuando hay riqueza alrededor, pues porque la gente, pues hay fuentes, hay agua, hay baños, hay coches que se mueven, hay restaurantes, hay como pues un nivel, ¿no? Quizás pues satisfecho, pero a la vez hay gente muy pobre que vive con nada, que está tirada en la calle o que vive en situaciones que ves alrededor, que hay gente que no está con esas necesidades, pero de repente ves como esa miseria, ¿no? Más bien yo la asocio miseria como sí, sin esperanza, básicamente. Yo lo veo ahí, como más humana, ¿no? No igual tanto material, pero más espiritual. Y en cambio, pues he estado en zonas mucho más extremas en cuanto a temas materiales, como puede ser Afar en Etiopía o Turkana en Kenia, que es puro desierto, mucho calor, pero mucho calor es mucho calor, más de 40 grados, muchísimo calor. Y es verdad que también son tribus muy duras, ¿no? Y muy recias, pero están como más enteros, ¿sabes? Como, pues, no sé, te miran a la cara, o sea, no sé, como son más alegres también. Igual los Turkana y los Afar son muy duros, ¿no? Además se liman los dientes, son como tribus muy guerreras. Pero igual no en esta zona, pero sí, o vas a ver niños y los niños están alegres, sonriendo. Y, ves la casa donde viven, que es una mañata, que es como una chabolilla de palos y ves lo que comen, etcétera, etcétera, o cuántas veces comen al día o lo que sea, pues flipas, ¿no? Dices, pues aquí hay quizás menos recursos materiales, pero no hay esa miseria que quizás he vivido o he visto en la ciudad. Entiendo. Sí. También te quería preguntar, claro, me estás hablando de 28 países, etcétera. ¿Cuántos sois en el equipo ahora? Bueno, luego hablamos de cómo funciona el modelo, de cómo trabajáis con ONGs, etcétera, pero en el equipo de Aguara... ahora mismo somos 8, hemos llegado a ser 15 justo antes de pandemia, porque hacíamos bastantes más actividades desde Aguara, ¿no? Pues desde actividad comercial, marketing, etcétera, etcétera. Trabajamos muchas cosas internamente, apoyándonos obviamente en partners de distribución, etcétera, etcétera, pero nada, siempre hemos sido pocos, lo máximo ha sido 15, que bueno, ya abrumaba, ¿no? Ir a la oficina y ver a 15 personas y decías, wow, 15 familias que están aquí viviendo Aguara, pues oye, era brutal, pero hemos desarrollado toda la parte de proyectos gracias a los socios locales y a las contrapartes que son nuestros ojos, nuestras manos y todo en el terreno, ¿no? Que es lo importante. Uh-huh. Y hay una pregunta que me gusta hacer a invitados que han viajado mucho, que cada uno la interpreta como quiere, pero la suelo hacer porque te encuentras respuestas bastante dispares. ¿Cuál es el país más raro en el que has estado? Más raro. A ver, más raro, Singapur es muy raro, o Japón. O sea, Japón me encantó, pero es una cultura tan diferente a la europea o a la española que es muy raro. O sea, es muy diferente. Me encantó. O sea, me apasiona. O sea, he estado una vez solamente en Japón y me encantaría ir millones de veces más porque la cultura es brutal. O sea, el respeto, la educación que tienen, no sé, el silencio, la naturaleza, mezclada luego con la modernidad de Tokio. No sé, Japón yo creo que es de los países... y mira que he estado en zonas como, pues eso, ¿no? Que estaba hablando antes de otros países, pero es verdad que Japón me chocó mucho. Uh-huh. Pero yo creo más por la cultura. Qué bueno. Vamos a pasar a hablar de cómo trabajáis con ONGs. Que, claro, cuando tú piensas 8 personas, 28 países, no te salen los números, pero luego, claro, es porque trabajáis o tenéis acuerdos con ONGs. Es. ¿Cómo funciona? ¿Trabajáis con ONGs locales en cada país? ¿Cómo es el modelo? Pues es clave, ¿no? O sea, lo que no tendría sentido es que Aguara tuviera equipo en terreno, ¿no? Pues por diferentes motivos, ¿no? Al final, cuando haces un proyecto o cuando quieres hacer un proyecto en un sitio, y es algo que aprendimos, ¿no? Gracias a estar en Etiopía bastante tiempo, etcétera, etcétera, no aprendes o también estudias, pues viajas por las zonas y ves proyectos pues, que se han quedado en desuso, o proyectos que están rotos, o infraestructuras de un hospital que en su día era increíble, de repente está pues medio caído, ¿no? Y pues preguntas, conoces, preguntas también a la gente de allí y no, pues ¿y este pozo por qué está roto? No, pues no, vino un blanco, hizo un pozo, se fue y ahí se quedó, ¿no? Pues sí, lo usábamos hasta que se rompió. Entonces como, pues has creado una necesidad, ¿no? Has creado aquí un acceso a agua limpia
y ya pues se fastidia y como no se sabe ni quién es el que estuvo por aquí, pues bueno, ¿no? Pues se rompe y es una faena. Entonces aprendimos a escuchar, ¿no? Y a entender y a conocer. Y quién mejor, pues gente que se dedica o que ha dado su vida, pues eso sí que son los verdaderos héroes, ¿no? Que han dejado su vida en su país de origen o que son de allí, ¿no? Y que se han dedicado pues a ayudar a su gente. Y eso es brutal, ¿no? Pues porque tienen esa cercanía, ese conocimiento de las localidades o de los pueblos o de las zonas que no tienen ese acceso a agua limpia, que no tienen esos baños, que no tienen ese acceso pues a un centro sanitario o lo que sea. Y que juntos, ¿no? Pues con ellos, pues oye, ¿cuánta gente vivís aquí? ¿Por qué no tenéis agua? ¿O por qué sí? ¿O por qué no? Oye, ¿el gobierno os atiende de alguna manera? O, oye, ¿cuál crees que es la mejor forma de hacer esto? ¿No? Entonces, pues de forma cercana y con ellos y teniendo esa confianza también con ellos, pues oye, ¿qué pensarías si...? Pero hay que ganárselo, ¿sabes? No es como, oye, esto crece aquí del cielo, ¿no? Sino, oye, vamos a juntos a pensar una manera de intentar solucionar esto, ¿no? Porque, bueno, pues siempre ha sido un poco así, ¿no? De la ayuda desde Occidente a estos tipos de países que yo creo que es un error, ¿no? Entonces, es clave, ¿no? Primero, el identificar esas necesidades que hay y luego ver cuál es la mejor manera de solucionar esas necesidades identificadas, ¿no? Pues ya sea, pues oye, es que falta agua, en X kilómetros a la redonda no hay acceso a agua limpia, hay tantas familias que viven aquí, oye, pues sí que hay un estudio del suelo, hay un acuífero a X metros, pues oye, la mejor forma es hacer una perforación de un pozo o no, en esta otra zona llueve 6 meses al año, igual que unos depósitos de recogida de agua lluvia suficiente para los 12 meses tener agua, o no, aquí lo que hace falta es un baño porque pues porque no hay unas letrinas o no hay un baño en esta zona, entonces hay muchos asaltos sexuales cuando te tienes que ir a las afueras del pueblo por la noche a hacer tus necesidades, o pues un montón de niñas dejan de ir al colegio porque tienen la regla y hay muchos tabús con este tema. Entonces, al no haber un baño y una zona higiénica pues donde poder limpiarse y tener una mínima dignidad, pues entonces, bueno, vas aprendiendo, identificando pues todas estas situaciones, ¿no? Que obviamente desde Madrid sería completamente imposible y no tiene ningún sentido, sino que nos apoyamos en estos socios locales, que siempre son entidades pequeñas, que tienen que cumplir como 3 requisitos, ¿no? Que sea como claridad en cuentas, eso es como algo básico, que sean también ellos sostenibles en el tiempo, ¿no? Pues, oye, igual el proyecto sigue, pero la ONG se ha quedado sin dinero, ¿no? Pues, o sea, pues estudiamos un poco que sean también viables económicamente. Claro. Luego que tengan experiencia en agua, que sepan hacer proyectos relacionados con agua, ya sea pues pozos, recogidas de agua y lluvia, sistemas de saneamiento, huertos o lo que sea, y luego que tengan esa vocación de permanencia, ¿no? Nosotros pedimos un informe durante 5 años de ese proyecto que hayamos hecho juntos, vale. Pues para ver cómo evoluciona, para ver cómo impacta, para ver cómo es la evolución de esa localidad o de esa población gracias a ese proyecto, ¿no? Y cómo podemos hacer más cosas juntos. Eso es como un primer acuerdo marco que hacemos con ellas, y luego nos presentan proyecto a proyecto pues situaciones o proyectos que hayan visto, ¿no? Y eso es lo que se financia de forma conjunta. Es decir, Aguara financia hasta un 95-90%, depende de los casos, y se le pide a la población local un 5%. Económicamente es difícil, obviamente, pero sí que por lo menos en responsabilidad, en atender a la empresa que vaya a perforar ese pozo, en mano de obra de alguna manera, para que ellos, al implicarse con la construcción de esa infraestructura, sientan que el proyecto es suyo. No es que venga aquí una organización X y me haga el pozo, sino que, oye, es que este pozo lo estamos construyendo juntos, ¿no? Y luego esa formación posterior, que es súper importante, ¿no? De, oye, pues este pozo funciona de esta manera, esta es la mejor forma de hacer mantenimiento, os vamos a apoyar en el mantenimiento, pero tiene que haber unos responsables. Las comités de mujeres siempre funcionan súper bien, ¿no? Como dueñas de ese pozo o de esa huerta, o de ese baño, de lo que sea. Y luego, pues esas visitas, ¿no? Que hace la ONG o los socios locales, pues para ver, oye, cómo está funcionando este pozo, qué situaciones veis o qué cosas se pueden hacer mejor o lo que sea, ¿no? Y es clave. Es clave. Estaba pensando que me había preparado un ejemplo para que la gente entienda lo importante que hacéis de
colaborar con ONGs locales y no ir vosotros con vuestro criterio para hacerlo bien, que lo leí hace muchos años y lo he recuperado para explicarlo a la gente, y también quería saber tu opinión de este. No sé si recuerdas el Play Pump, que eran bueno, te voy a contar. Esto fue en 1989, llegó la solución mágica para resolver el problema del agua en África, que era el Play Pump. Era un carrusel de niños que bombeaba agua del subsuelo, mientras que los niños jugaban y daban vueltas, ¿no? Típico de estos que dan vueltas. Entonces, casi sin notarlo, pues era perfecto, porque el trabajo necesario para sacar el agua limpia, pues se hacía los niños pasándoselo bien. En 2009 se habían instalado ya 1.800 Play Pumps por todo el continente, en varios países, y el proyecto parecía un éxito rotundo, pero fue un desastre. El carrusel exigía empujar continuadamente para que saque agua, no giraba solo, ¿no? Entonces, el Play Pump pasó de ser un juguete divertido para los niños a ser un infierno. Un molino donde tenían que estar dando vueltas los niños. En muchos casos eran las mujeres de la aldea quienes acababan teniendo que empujarla para bombear agua, que era una tarea horrible. Y además existían bombas manuales mucho más eficientes que permitían obtener agua con un menor esfuerzo, ¿no? Entonces, cuando yo pensé en vosotros, pensé... Es un ejemplo perfecto de cómo no hacerlo mal, de cómo no cagarla como hicieron con el Play Pump. Y te quería preguntar, toda la gente que se va de voluntariado a África o a Camboya, etcétera, y pasa ahí un par de semanas construyendo un hotel, etcétera, ¿eso tiene un impacto real o es mejor ayudar a ONGs o empresas como la tuya que ya están teniendo un impacto con gente de ahí? Ya, es una buena pregunta. Yo creo que depende de, oye, con qué espíritu vas, ¿no? O sea, obviamente a nosotros nos ayuda muchísimo el salir, irnos de voluntariado, salir de Madrid, salir de nuestro día a día, zona de confort. O sea, creo que es importante, obviamente, o sea, ¿por qué te vas? ¿Te vas por la foto, etcétera, etcétera? ¿O te vas de verdad motivado para ayudar, con la mente abierta a aprender, etcétera, etcétera, ¿no? Y también cuánto tiempo te vas, oye, para irte una semana, pues poco vas a poder hacer, ¿no? Vete tiempo, vete un mes, vete 6 meses, vete un año y de verdad empápate, ¿no? De la cultura, de lo que significa, porque hay un proceso, ¿no? De pues, cuando llegas, claro, pues flipas un poco en colores, ¿no? Estás ahí un poco como no sabes ni dónde estás, igual te entra pues diarrea, etcétera, etcétera, durante unos días, ¿no? Porque no estás acostumbrado ni a la comida, ni al agua, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues hay como varias fases, ¿no? Y cuando empiezas a ser productivo allí, pues igual ya te tienes que volver, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, yo siempre lo digo, a nosotros pues nos ha abierto los ojos, ¿no? Antonio ha estado en Perú, en Camboya y en Etiopía. Luego ha estado 800 veces más en Etiopía, en Burkina Faso, etcétera, etcétera. Ya ha viajado por un montón de países. Pero bueno, un poco lo que nos abrió los ojos con 20 años, con 18, con 23, 24, que fue justo antes de empezar Aguara, fueron estos voluntariados, ¿no? Bueno, Antonio se fue 6 meses a construir un hospital en Etiopía, o sea, y se fue él solo, con una organización allí local. Pero bueno, tenemos, por ejemplo, Camboya, trabajamos mucho con Sauce y hacen muchos voluntariados allí, ¿no? O hay varios voluntarios allí trabajando. Es verdad que piden que se queden un año. Y es brutal, ¿no? De hecho, bueno, ahora se acaba de incorporar al equipo una chica que se llama Lucía, que lleva 2 años en Camboya y es una pasada, ¿no? Y también en la India, por ejemplo, sí que hacen voluntariado un mes en verano. Entonces, bueno, yo creo que, o sea, también se puede ayudar en Madrid y se puede ayudar en cualquier ciudad de España, ¿no? No hace falta irte al otro lado del mundo para ayudar. Pero bueno, yo creo que también, oye, si tienes la oportunidad de conocer una cultura nueva, de saber un poco por lo que vas y apoyar, a ver, obviamente hay de todo, ¿no? Pero, a ver, a nosotros nos ha funcionado y nos ha funcionado, quiere decir, nos cambió un poco nuestro camino en la vida, ¿no? Pero bueno, yo creo que depende un poco de cada persona. Antes me hablabas de la riqueza espiritual. Cuando entrevisté a Paco Arango hace poco, me decía que una de las mejores maneras de conseguir riqueza espiritual era a través de la caridad.
Y me decías, pero si no puedes ayudar a una ONG, no puedes donar, pues ayuda a tu vecino que está en silla de ruedas. Justo. Y eso es lo que te devuelve la riqueza. Y tú estabas hablando de que una de las maneras de conseguir esa riqueza espiritual es viajando y conociendo otros sitios donde a lo mejor no han tenido la suerte que has tenido tú. Bueno, ¿no? más o menos. O sea, yo creo que te das mucha cuenta de las cosas. Sí. Pero estoy súper de acuerdo con Paco. O sea, de hecho, una de las mensajes, ¿no?, que intento terminar cuando hago alguna charla por ahí es eso, ¿no? De, oye, este es mi ejemplo de Aguara, ¿no? Oye, pues yo tengo la oportunidad o la situación o X de haber hecho este proyecto, oye, que esté saliendo pues relativamente bien, ¿no? Que llevamos 10 años, que hayamos tenido este impacto, pero no hace falta montar Aguaras de turno o lo que sea, ¿no? Simplemente con sacar un poco de tiempo para los demás, pues tu familia, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de clase o por la calle, ¿no? Un ejercicio pues que a veces hago de ir por la calle y cuánta gente está sin el móvil, cuánta gente está sonriendo, cuántas risas escuchas, ¿no? Y a veces no son muchas y dices, oye, aquí hay algo que hacer, ¿no? Entonces, bueno, o sea, todos tenemos días de mierda, todos tenemos momentos de mierda que no te apetece hacer nada y te apetece quedarte tirado donde sea. Pero bueno, yo creo que seamos conscientes, ¿no? De, oye, ¿cuántas personas has visto sonreír por la calle? Pues que seas tú una de ellas, por lo menos, ¿no? Y bueno, en fin, súper de acuerdo con Paco. Qué bueno. Me acabas de recordar a un gran amigo que se llama Juan, que el otro día me decía que ha estado un poco enfermo estos últimos meses y me decía, joder, después de salir de este proceso, lo que más me he dado cuenta es de lo bien que se está cuando se está bien. Y ahora voy por la calle sonriendo. Y ahora yo intento, desde que me lo dijo ese día, ir por la calle sonriendo, que es una chorrada, pero te pone de buen humor a ti también. Total. Y al resto también. Dejando un poco el tema espiritual de lado, que me encanta y podría estar hablando horas de él, pero quiero que la gente también entienda qué condiciones se tienen que dar para que sea realmente efectivo un proyecto o, por ejemplo, construir un pozo en un sitio como Camboya. Bueno, o sea, reformulo mi pregunta. ¿Qué tiene que ocurrir en una aldea para que vosotros digáis tengo que ayudar aquí y no en otro sitio? Eso es muy difícil. O sea, es de las cosas más complicadas, ¿no? El seleccionar, entre comillas, eso proyectos, ¿no? Porque estás hablando de personas, estás hablando de, bueno, pues situaciones pues muy complejas, ¿no? Y tú aquí desde Madrid eligiendo qué proyectos hacer y qué proyectos no hacer, pues es complicado, ¿no? Es verdad que tenemos una metodología, obviamente, o unos criterios de selección que nos permiten pues intentar impactar lo máximo posible, ¿no? O que el pozo que dejemos sea el máximo posible, ¿no? Y pues intentando ir a zonas donde las grandes ONGs no están o impactando o enfocándonos en colectivos vulnerables. Pues por ejemplo, ¿no? Pues personas con discapacidad o huérfanos o mujeres en situaciones un poco más extremas, ¿no? Pues que hayan vivido prostitución o que hayan vivido cualquier tipo de situación así complicada. O también, si no, en entornos pues, de centros de salud, hospitales, por ejemplo, sin dejar de lado tampoco entornos comunitarios como puede ser un pueblo, o sin dejar de lado pues, otro tipo de colectivos, ¿no? Pues, por ejemplo, algunos colectivos donde pues, por raza están un poco desplazados de la sociedad. Por ejemplo, en Camerún tenemos muchos proyectos con los Baka, que es una tribu, es una etnia dentro de Camerún, que son como pigmeos y están un poco desplazados. Ellos vivían en los bosques y viven en los bosques y poco a poco pues, les están desplazando de su territorio pues, porque los bosques empiezan a ser explotados. Entonces, pues y aparte es una sociedad, pues son más bajitos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, son una sociedad que está un poco estigmatizada del resto de Camerún. Los Baka. Y entonces, pues trabajamos mucho con ellos, ¿no? Pues intentamos enfocarnos donde otros nos enfocan, básicamente. Y por ejemplo, con los Baka, ¿cómo trabajáis? ¿Cómo es ese proyecto? Pues primero, nuestro socio local, pues ya sea Cerca y Lejos o Recover, que trabajamos ahí con dos, pues nos presentan, oye, hemos visitado, de hecho estuvimos en Camerún y fuimos a ver varios pueblos que no tenían acceso a limpia y luego hemos hecho algún proyecto en alguno de estos pueblos, ¿no? Pues primero se identifica, oye, este pueblo de X familias con X miembros por familia, pues igual, no sé, 80, 100, 120 personas o 500 personas,
no tiene un acceso a agua limpia en X kilómetros a la redonda, ¿no? Sí que hay en Camerún, en esta zona, es zona selva tropical, es brutal, o sea, es increíble, es un paraje selvático inmenso, mangos que se caen por las calles, o sea, brutal, plátanos, pero ves que no tienen agua limpia, ¿no? Recogen agua de cualquier charco de por ahí o ríos que están súper contaminados. Entonces, por ejemplo, trabajamos con ellos primero en esa identificación y luego en entender, oye, ¿por qué está en esa situación, ¿no? ¿Por qué no hay un pozo en esa zona, etcétera, etcétera? Y luego, pues, Recover, cerca y lejos, nos dice, oye, pues la mejor manera de solucionar esta falta de agua es este pozo que hemos estudiado, que hay un acuífero debajo, está a X metros, entonces pues tiene un importe X. Lo mejor es instalar este tipo de bomba, pues igual manual o automática, dependiendo un poco del uso que se vaya a dar o de las personas que vayan a utilizar ese pozo o de la profundidad de la perforación. Y nos pasan ese presupuesto con el proyecto ya detallado, ¿no? Oye, pues este proyecto en esta zona, con nombre y apellidos, con estas familias a las que vamos a dar acceso a agua limpia, con esta bomba, se va a hacer en este momento, ese es el presupuesto detallado de todo, ¿no? Pues de la bomba, del transporte, de la construcción, de la mano de obra, etcétera. Entonces eso nos lo pasan y nosotros funcionamos más o menos por trimestre, pero es verdad que ahora, o sea, seleccionamos los proyectos de forma trimestral y ahora es verdad que oye, pues ahora sí que tenemos beneficios y sí que tenemos como cerramos los presupuestos de año en año, ¿no? Pero luego los proyectos los seleccionamos trimestre a trimestre. Entonces, bueno, pues es bonito, ¿no? Como oye, pues en este Q vamos a seleccionar estos proyectos. Y luego al final un poco pues nos guiamos pues por lo que te decía antes, ¿no? Pues oye, ¿qué colectivos vulnerables estamos trabajando juntos? ¿Qué tipo de infraestructura? ¿En qué entorno? Entonces al final pues tenemos como una peli de dónde asignamos qué cantidad, en qué entorno, en qué colectivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces al final pues te permite seleccionar más fácilmente. Qué pasada. Y en el pozo en sí, por ejemplo, ¿qué mantenimiento requiere? Es decir, decís que una de las cosas que hacéis que me ha sorprendido bastante es que requerís esta vocación de permanencia a 5 años y que tengan que os reporten la información de manera recurrente. Pero, ¿qué es lo que os tienen que reportar? Es decir, ¿qué tipo de ayuda o de actividades tiene la ONG local una vez se ha construido el pozo? Pues una vez se termina el proyecto o lo que es la construcción de la infraestructura es formación. Es básico, ¿no? Pues oye, enseñar cómo funciona, mantenimiento de pequeñas cosas que puedan hacer desde allí, ¿no? Y luego los informes o las visitas que se hacen de forma recurrente es, oye, si se ha roto una tuerca de una bomba manual, una Indian o lo que sea, que las Indian a veces fallan bastante, de hecho intentamos utilizar otras, pero, oye, pues estas organizaciones muchas veces tienen como un comité de agua que va visitando pues todos estos proyectos de agua y, oye, pues se dedican a repararlo, ¿no? Oye, pues si se ha roto una tuerca, pues oye, pues lo desmontan, cambian la tuerca y lo vuelven a montar, ¿no? Y ya enseñan, oye, mejor utilizarlo de esta manera para que no se rompa, ¿no? O, oye, a veces que se rompe por el uso, pues es normal, ¿no? Entonces es importantísimo eso, ¿no? Porque por una tuerca deje de funcionar un pozo, pues es como, joder, por una tuerca que te cuesta 1 euro o menos, se rompa un pozo, pues da rabia, ¿no? Entonces por eso es importante esas visitas y ese mantenimiento. Y luego pedimos información de impacto. Oye, pues cuántas personas, cuántas familias está impactando, cómo evoluciona pues el estado de las familias, escolarización, si el pozo está en un colegio o no. Vale. Bueno, diferentes métricas pues para aprender, ¿no? Para aprender nosotros y luego para transmitir pues todo este impacto a nuestros clientes, ¿no? Que al final es gracias a ellos quienes estamos haciendo toda esta actividad, ¿no? Si nadie compra, no hay pozos. Entonces es como, pues, oye, ya que estás comprando una botella de agua que es más cara que el resto normalmente, pues, oye, te nutrimos o te queremos informar de todo lo que estamos haciendo gracias a tu compra, ¿no? Y la gente, ¿dónde puede encontrar esta información? En vuestra web, ¿no? Sí, en la web es como el canal dejaremos principal. La web en la descripción y todo. Es el canal principal de información que tenemos, ¿no? Pues porque al final, pues Instagram, redes sociales, pues son un poco reducidas. Y la web, pues tenemos todos los proyectos ahí subidos, pues puedes pinchar en el mapa mundi que tenemos por ahí y ver cómo los proyectos, con quién lo hemos hecho, qué presupuesto tiene, para cuántas personas. Y es importante, ¿no? De hecho, o sea, a mí me encanta como no hablar de clientes, sino hablar de embajadores, ¿no? Para mí es como la relación que tengo con un cliente no es una transacción económica de, oye, toma las botellas y dame lo que cuesta, ¿no? Sino, oye,
joder, el que haya Aguara en una mesa mola. O sea, dice más cosas que otra marca de agua, ¿no? Sí. Yo creo que habla mucho del cliente o del consumidor o el embajador que tiene este agua, ¿no? En su establecimiento, en su empresa o en su casa, donde sea. Pero Y bueno. en tus viajes, ¿recuerdas alguna historia, la primera que se te venga a la cabeza, de alguien que realmente digas, le hemos cambiado la vida? Bueno, o sea, muchas, ¿no? O sea, sí que, joder, cuando llegas a ver los pueblos, ¿no? Sobre todo los pueblos remotos, pues que hay veces que han visto a muy pocos blancos en su vida. Pues los niños pequeños a veces como que se asustan en plan, un blanco, ¿qué es eso, no? Pero en general es como agradecimiento puro, en plan de tú, qué locura que estés tú aquí. O sea, ¿por qué hay un blanco visitándonos en este pueblo? En plan, qué guay, qué honor. Y es verdad que al principio a mí me chocaba y me daba mucho respeto, ¿no? Oye, ¿quién soy yo, no? Que aparece en un pueblo de por ahí, como si tú estás en tu casa y de repente aparece un tío por ahí, ¿no? Y dices, ¿y este quién es? A mí me daba al principio como mucho respeto y mucho agobio, ¿no? Pero luego es verdad que es al revés, que ellos, que cuando visitas un pueblo es que están encantados de, joder, esta persona se ha acordado de mí y nos está ayudando a tener agua, a tener lo que sea, ¿no? Y bueno, pues oye, pues en ese momento, en ese viaje, pues tú estás representando, pues obviamente a Aguara o a todos los embajadores pues, que han comprado la botella de agua, lo que sea, y es una suerte, ¿no? Vamos, te sientes como muy afortunado. Uh-huh. Entonces, historias concretas, pues es que es un montón, no sé, directores de colegio que te dicen en plan, o sea, joder, no sabes el cambio que es esto, los alumnos vienen mucho más contentos, les cuidamos mucho mejor aquí, o, bueno, familias, ¿no? Los niños igual son más inconscientes, pero, bueno, las madres, no sé, en fin. Es heavy. Qué pasada. Pues me quedo sin palabras escuchándote, porque además es que eres un tío tan humilde que estás aquí sentado como si nada, como si, bueno, sí, tengo Aguara, pero el impacto que tenéis es increíble. Sí, bueno, sí. Mola, está bien. Sí, es divertido. Enhorabuena. ¿Para ti es un proyecto vital, Aguara? Joder, qué buena pregunta. A ver, sí, o sea, te diría que sí. O sea, te diría que sí, que es un proyecto vital en el sentido que o sea, me ha cambiado mucho la vida el montar Aguara. O sea, y digo que Aguara me ha cambiado a mí la vida, ¿no? Pues porque he aprendido mucho. He aprendido muchísimo de Antonio, de Luis, que son los tres que empezamos el proyecto. Antonio ya le conocía, ¿no? Pero en esa faceta empresarial de tirar para adelante le he conocido nuevas facetas que me impresionan, ¿no? Claro. Y es una pasada. O sea, siento súper orgullo y como admiración por él. Luego Luis es otra bestia. O sea, es una persona que empezó el proyecto con 50 años, 3 hijos, como con cargas económicas ya de por sí. Y lanzarse aquí a Aguara como uno más, ¿no? Cobrando muchísimo menos de lo que cobraba en sus otros proyectos. Pues te impresiona, ¿no? Y la paciencia que tiene con nosotros, pues es espectacular, ¿no? Luego, pues, bueno, entonces de ellos he aprendido mogollón. Luego, obviamente, todo el equipo, ¿no? Ana, José también, que se incorporaron desde el principio. Bueno, he aprendido muchísimo de ellos. Y luego aprendes mucho, pues de todos los viajes, ¿no? De todas las contrapartes o de todas las situaciones que te cuentan. Ahí sí que se te caen, flipas, ¿no? Cuando un misionero te cuenta su vida o su historia o no hace falta que sea misionero, sino una persona civil que se haya ido a vivir a Madagascar, como es José Luis de Agua de Coco, y flipas las historias que tienen ahí, dices, wow, o sea, ellos sí que me cambian a mí la vida, ¿no? Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, si es un proyecto vital o no, o sea, Aguara sí que me ha cambiado mi forma de ser, he aprendido un montón. Y siempre va a estar en mi cabeza, o sea, siempre va a estar dentro de mí. De hecho, bueno, pues cuando hicimos la alianza con Hijos de Ribera, ¿no? Pues al principio era como, pues muy difícil, ¿no? Porque es un proyecto muy emocional, muy personal y bueno, pues que entre otra empresa, que formes parte de otra empresa, pues las decisiones igual no van a ser tuyas al 100%, sino que van a ser compartidas, etcétera, etcétera. Es verdad que obviamente siempre se respeta que el 100% del beneficio se destina a hacer proyectos, pero bueno, esa era como nuestra línea roja, pero claro. Pero sí que, oye, pues ya es compartido, ¿no? Pero sigue estando, o sea, sigo
sigue siendo muy, 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 muy profundo en mí, ¿no? Y me encanta. Y pues muchas veces pues, me emociono mucho hablando de Aguara, o muchas veces me cabreo mucho con cosas que no veo que estén saliendo de la manera que pienso que tienen que salir. Y pido perdón a veces al equipo de perdón mi cabreo, pero es que me sale del alma, ¿no? Y de hecho, cuando entró a Galicia, yo salí de Aguara, de trabajar en Aguara, me fui a otra empresa a trabajar para aprender más, para conocer otra forma de hacer empresa, más digital, y luego volví, ¿no? Estuve 2 años trabajando en otra empresa, en Crowd Farming, que es un marketplace de fruta y verdura, también súper guay, vamos, que van como un cohete y ahí aprendí muchísimo de la gente de allí, de Gonzalo, de Juliet, etcétera, etcétera. Y he vuelto hace un año a Aguara y al 200%, ¿no? Y más pesado todavía que antes, ¿no? Porque he aprendido muchas cosas muy guays fuera que me gustaría pues poder como implementar, ¿no? Entonces sí que considero que sea un proyecto vital. Esté o no esté en Aguara trabajando, siempre voy a estar vinculado a Aguara de alguna manera, ¿no? Ya sea como socio o como lo que sea, pero sí, siempre, de hecho lo tengo tatuado en el tobillo, o sea que, en fin, más me vale, ¿sabes? Que sea vital. Qué bueno. ¿Y alguna vez se cruza tu ego con el impacto que estáis teniendo? Y me explico. Cuando ves los números, 149.000 personas impactadas, en algún momento tú tienes que pensar, joder, somos la leche, ¿sabes? ¿Alguna vez se te sube un poco a la cabeza decir, el impacto que estamos teniendo es increíble? O sea, como tal, yo creo que ego mío, no, porque hay 700 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a agua potable, ¿no? Es verdad que estos son números que van mejorando. Ahora hay otras fuentes que hablan de 400 millones. En fin, pero es una salvajada, ¿no? Entonces hablas de 150.000, que es una burrada, pero los comparas con los cientos de millones que hay, entonces dices, pues hay mucho que hacer, ¿no? Y eso pues, te baja los pies. Los pies a la tierra, perdón. Qué buena respuesta. Pero por otro lado te sientes orgulloso de, oye, estamos haciendo cosas. O sea, y sobre todo, oye, pues el impacto sea el que sea, pero también uno de los objetivos o por qué surge Aguara, ¿no? Es para liar a otras empresas a que hagan cosas, ¿no? Para ser ese ejemplo de, oye, es que se pueden hacer las cosas teniendo en cuenta, pues, otros fines, ¿no? Oye, que respeto muchísimo y a las empresas que están enfocadas en los accionistas o en levantar capital o en que el fin sea puramente económico, ¿no? Lo respeto al máximo, pues, oye, cada uno tiene sus motivos por los que hace lo que quiera en su vida, ¿no? Básicamente. Pero el ser ejemplo de, oye, es que una empresa o una forma de hacer las cosas pueden impactar en otra persona, pueden impactar en el medio ambiente, pueden impactar en lo que sea, pues a mí me motiva, ¿no? Y me mola. Entonces, bueno, con tal, o sea, respondiendo a ego, yo diría que no, pero bueno, es verdad que, bueno, que mola, ¿no? Te sientes orgulloso. Antes me hablabas de que a veces tienes esa parte emocional con la empresa, de que tienes enfados, etcétera. Y hay una cosa que no te he preguntado, que me comentó Pepe, que está aquí, que es que tú te tomas muy en serio el deporte y sí, lo utilizas, me imagino, también como fuente de terapia, o llámalo como quieras. Para vía de escape a veces. Sí, o vía de escape para poder rendir luego mejor también en la empresa, y que te estás preparando un medio Ironman, etcétera. ¿Me puedes contar un poco cómo consigues compaginar el deporte con toda la parte de la empresa? Porque, para que te hagas una idea, muchos de los empresarios que he traído yo aquí, para ellos, cuando estaban montando su proyecto y muy metidos en su proyecto después de varios años, para ellos el deporte era una cosa totalmente secundaria que, vamos, ni se les pasaba por la cabeza y lo hacían cuando podían. Ahora hay una corriente muy fuerte de gente como tú que consigue levantar un proyecto con un impacto brutal, pero a la vez tener un poco de conciencia de tu vida y de tu salud. Total. Entonces, ¿cómo lo compaginas esto? Ya, y si a eso le sumas familia con una niña de 2 años y medio, mi mujer, que además es una jabata, que trabaja en banca de inversión, que es una bestia parda, y encima estamos esperando a la segunda hija en diciembre. Enhorabuena. Pues todo se multiplica, ¿no? Entonces yo veo el deporte y yo creo que es algo muy relacionado, ¿no? Que me ayuda, pues obviamente, a despejarme, ¿no? Pues cuando te vas allá a correr por ahí o a montar en bici o estás en la piscina metido, ahora que estoy preparando esto, pues te ayuda un poco, pues, a despejarte, también a tener un punto de vista diferente, pues, de ciertas conversaciones que hayas tenido, pues, con el equipo o frente a un proyecto, frente a un
inversor o inversor no, pero frente a un proveedor o un cliente o un embajador o una campaña que estés lanzando, ¿no? Te ayuda como a pensar diferentes puntos de vista y como a bajar un poco esa tensión, ¿no? Que igual en el momento está así como tensión, pico de no puedes pensar, y hay un momento en la cabeza, ¿no? Que te hace clic y ya no puedes como ni razonar. Entonces el deporte, pues como estás como más bajo de tensión mental, pues te ayuda como a empatizar más con todas las partes, ¿no? Y te das cuenta de, joder, pues he sido un poco imbécil, ¿no? Con este comentario que he dicho o esta forma de actuar, ¿no? O al revés, oye, pues mira qué bien se me está ocurriendo esta movida para no sé, pues para solucionar una movida que haya, ¿no? Y luego me mola, pues porque me desgasto, me gusta como también vía de escape, y luego también me mola el esfuerzo que supone. O sea, y además como que lo pongo muy en paralelo, ¿no? Pues oye, el emprender requiere, oye, pues esfuerzo, ¿no? Requiere más estar motivado, no siempre es fácil estar motivado, pero siendo emprendedor, siendo fundador o lo que sea, ¿no? Pues tienes una figura en la empresa que tienes que motivar, ¿no? Y tienes que tirar un poco de la gente. Y tú eres un poco como referente, pues, para otras personas que trabajan en el proyecto, ¿no? Entonces, es importante, o yo utilizo a veces mucho, ¿no? Pues, o me ayuda mucho a, oye, el esfuerzo que pongo en el deporte, pues también es como paralelo en la empresa y al revés, ¿no? Me ayuda mucho, oye, pues, ¿por qué tengo tanta... o por qué me esfuerzo tanto en el deporte o disciplina del deporte? Pues porque también lo he hecho en Aguara, ¿no? Es verdad que, bueno, hoy en Aguara somos un equipo, ¿no? No harán, joder, no tengo que estar yo también siempre al 200%, sino también, oye, pues gracias al equipo que tenemos, pues me permite, ¿no? Es verdad que igual en los inicios era más difícil, pero ahora, bueno, pues me levanto temprano, mi hija me levanta temprano, hago deporte, pues a veces pues me tengo que cuadrar con Marta, mi mujer. Entonces, oye, pues te puedes quedar tú en casa esta hora con Manuela, yo me voy a correr y luego ya la llevo al cole y ella se va a trabajar o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues es compaginarte, es organizarte y bueno, pues al final pues lo sacas, ¿no? Como sea. Un gran ejemplo de que sí que se puede, de que se puede hacer todo. Sí, y bueno, relacionado con esto, justo además leí un post de Antonio en LinkedIn que le encanta también compartir sus reflexiones y hablaba de puedes llegar a todo, pero no vas a llegar a todo al 100%. Exacto. Entonces, no hay que frustrarse. O sea, oye, pues ahora sí, pues porque en 3 semanas tengo esto y es verdad que tengo como prioridad de, oye, tengo prioridad, guárdame 3 semanas para yo tener prioridad para poder hacer deporte, ¿no? Pero obviamente después, pues después del Ironman, pues no estaré haciendo tanto deporte, ¿no? Pues estaré más en casa, estaré más cuidando, bueno, más presente en casa, ¿no? Y cuando nazca, pues en diciembre, pues Martita, ¿no? Pues estaré mucho más tiempo en casa. Entonces será mi prioridad, será la familia. Entonces yo creo que, oye, pues es que no se puede estar al 100% en todo, ¿no? Entonces yo creo que hay momentos donde, oye, pues si tu vida es 100%, ¿no? Pues tendrás que mover los porcentajes para poder estar ahí presente dependiendo de cada situación. Qué buen mensaje. Lo vamos a dejar con ese gran mensaje. Espero que este podcast haya ayudado a que la gente entienda mejor el modelo social e inspire a alguien a crear una empresa así, sí, o a apoyar o a comprar Aguara. Que, por cierto, ¿cuántas botellas vendéis ahora? Más o menos. Pues más o menos botellas de agua como esta de medio litro. Estaremos... Bueno, es que justo ahora han entrado 2 clientes muy potentes, como es Otusa y Atelier, que son 2 cadenas de hoteles bastante potentes que desde aquí, gracias. Entonces se han disparado los volúmenes, ¿no? Pero más o menos estaremos en unos 7 millones y medio, casi 8 millones de botellas. Qué burrada. Esto de este formato, de zumos que tenemos formato de 33 y de 20 centilitros. Para Oreca es el de 20 centilitros en vidrio y el 33 es para alimentación. Estaremos en más, la verdad. Yo creo que son como 6 millones de litros entre 3, pues unos 18 millones de botellas. O sea, vendemos ahora más zumo que agua, casi. Wow. Sí. Claro, es que eso no lo hemos comentado, lo del zumo, pero que la gente le eche un vistazo también. Sí. Pero vamos, estaremos en total... Es que ya son números también. Sí. Eso sí que no voy a parar a pensarlo. Es una burrada. Pero sí, de agua, que es un poco lo que más nosotros controlamos, son unos 7 millones de botellas. Qué bueno. Siempre para terminar, antes de que se me olvide, hago la misma pregunta y es ¿a qué emprendedor o emprendedora me ayudarías a entrevistar? Ya, es que es complicada, ¿eh? Porque... Bueno, es complicado, ¿no? Pero gente que... Bueno, es que me ha encantado cómo ha ido toda la entrevista, o sea, cómo no sé, tu dinámica. O sea, obviamente gracias. Antonio tienes que conocerle.
está muy liado, pero a Antonio le voy a decir a ver si puede venir. Genial. Y si no, Borja, el tío este con el que hicimos la campaña de Sebastián, nuestro videógrafo, que nos acompaña en muchos proyectos, que encima yo creo que es una persona que no le gusta nada como este tipo de cosas, igual le puede molar. Pero vamos, y si no, te diré mil gente que pueda venir. Millones de gracias. Pues lo dejamos aquí. Ha sido un honor y de verdad enhorabuena por lo que estáis haciendo, porque es una inspiración y me encanta porque cuando lo cuentas con una humildad que es que me vuela la cabeza, como una persona que está teniendo tanto impacto puede tener esa humildad. O sea que de verdad gracias por venir aquí a contarlo y espero que este podcast pueda ayudar a Wara en alguna forma. Feliz de compartir. Gracias a ti. Un placer.